jueves el Pleno de la Suprema Corte votará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes. Ayer López Obrador dijo que pues en caso de que la Corte declare inconstitucional la consulta, va a enviar una iniciativa de reforma para modificar el 35 constitucional, porque dijo que si se rechaza esta petición de consulta, pues significará que ese artículo o esa figura contenida en el 35 es una simulación. Le agradezco mucho a Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. Pedro, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación de nueva cuenta, Pascal. Muy bueno, ¿qué te parece el proyecto sobre el que van a votar? ¿Qué te parece pues, el tema de la consulta mismo y lo dicho por el presidente ayer, Pedro? Mira, en ese orden, el proyecto, lo he dicho en estos días, la verdad es que coincido con él, o sea, me parece que es un documento accesible, que es un documento claro y que es un documento que en efecto argumenta, a mi juicio de manera muy sólida, las distintas razones por las cuales la pregunta elaborada por la Presidencia de la República en los términos en los que fue redactada, pues no es compatible precisamente con el artículo 35 constitucional. El ministro que la promueve, que hizo el proyecto, que es solo eso, es un proyecto, a ver qué sucede hoy, e incluso llega a concluir que hay un concierto de inconstitucionalidades, dice, o sea que no es solamente una razón, sino varias por las cuales esta pregunta no podría plantearse en una consulta popular, ¿no? Incluso dice que cada una de ellas por separado sería motivo de inconstitucionalidad, ¿no? Exacto, que bastaría con una en realidad para que fuera inconstitucional y bueno, a ver qué dicen sus compañeros, pero es interesante que además es un documento que está elaborado siguiendo los propios precedentes de la Corte, es decir, ya la Corte se ha pronunciado en esta materia en otras ocasiones y también tiene un fundamento importante en el derecho internacional que es vinculatorio en México. Entonces, creo que es un documento, como diríamos los abogados, bien fundado y bien motivado, que quiere decir bien anclado en normas, empezando por la Constitución, y muy bien razonadas las causas de la inconstitucionalidad. Ahora bien, paso al siguiente punto. Hoy veremos una deliberación, veremos una discusión, escucharemos los argumentos de las y de los ministros. Cabe la posibilidad, porque la ley de la materia, aquí no es la Constitución, pero sí la ley de consulta popular, contempla que la Corte podría reformular la pregunta, eso está contemplado, o sea, la Corte podría no quedarse en la inconstitucionalidad ni en la constitucionalidad, sino decir, esta pregunta no está bien, pero podría formularse de esta otra manera. Eso es viable, eso es posible. Y bueno, pues esa posibilidad también está ahí sobre la mesa. ¿Tú crees que hay alguna manera de preguntar eso sin caer en las inconstitucionalidades que menciona el proyecto? Es muy difícil, Pascal, porque la verdad es que el mismo proyecto lo dice con claridad. Lo que ahí se pregunta no tiene ni que preguntarse, porque al final se resume en algo así como, ¿usted piensa que las autoridades deben de realizar las investigaciones y eventualmente imponer las sanciones que tienen la obligación de llevar a cabo? Es decir, pues la respuesta es sí. Si hay elementos, pruebas, indicios de que se cometieron actos ilegales, pues para eso están las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, para eso está todo el procedimiento que se establece de investigación y eventualmente para eso está precisamente los jueces. Es decir, es una pregunta un poco, digamos... perogrullesca. Obvia, ¿no? Sí. De perogrullo. Es decir, ¿usted cree que las autoridades deben cumplir con sus obligaciones? Pues sí. Y para eso no hace falta una consulta popular, por el contrario, la consulta popular solamente viene viene a contaminar lo que debería de ser, si fuera el caso, investigaciones ministeriales muy escrupulosas, muy puntuales, muy ceñidas a procedimientos legales. O sea, en fin, es una pregunta política, no es una pregunta jurídica, y por la manera en la que está elaborada y por la temática de la que se trata, pues desde mi punto de vista, como dijo el ministro Aguilar, pues contradice el marco constitucional. Ahora bien, el presidente dice algo ayer que es interesante porque es llevar de nuevo al terreno de la política por otra vía esta discusión. Porque lo que dice es, bueno, pues si es incompatible porque el 35 no lo permite, modifico el 35.
constitucional. Bueno, pues esa es de nuevo, vuelvo a decirlo, conducir por la senda de la política, en este caso de la política legislativa, el debate de qué se puede y qué no se puede consultar. Y si eventualmente, en efecto, modificaran el 35, cambiaran los términos del 35, pues eventualmente una pregunta como la que hoy se hace podría caber dentro del marco constitucional. Pero para eso primero hay que cambiar el marco constitucional, porque tal como está hoy, en definitiva, es incompatible. Desde mi punto de vista, yo soy un académico, no soy un juez, o sea, es punto de vista ahora sí que de un profesor universitario. No, bueno, y respetamos mucho tu opinión, Pedro. Pues vamos a ver qué pasa hoy. Será interesante ver qué ocurre, exactamente en qué términos se avala, se rechaza o se cambia la pregunta. Pues sería interesante que pudiéramos continuar esta conversación una vez que se tome la decisión, Pedro. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Pascal, al contrario. Un gran placer que hayas estado nuevamente en el programa. Un abrazo. Muy buenos días, igualmente. Hasta pronto. Gracias, Pedro Salazar, es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.